Yo soy el doctor Esteban Villalobos, mucho gusto. Yo en este momento me encuentro haciendo mi segundo posgrado aquí en México, yo soy colombiano. Y, y bueno, vamos a ver un tema, vamos a ver muchísimos temas. La agenda que tenemos esta semana es supremamente amplia. Sin embargo, vamos a tratar de dar los temas de la manera más objetiva y les voy a pedir el favor que si tienen alguna duda o algún comentario, lo preguntemos al final de cada uno de los subtemas previo al inicio de los casos clínicos. Bueno, entre los objetivos de la clase vamos a ver infecciones vaginales, infecciones de transmisión sexual, amenorrea y de manera puntual vamos a ver síndrome ovario poliquístico, que es la endocrinopatía, la endocrinopatía más frecuente en la mujer a nivel mundial, con altísima prevalencia. Entonces vamos a iniciar con las infecciones vaginales. Bueno. Vamos a hablar de la vaginosis bacteriana. Y la vaginosis bacteriana básicamente va a estar definida por tres factores. Uno, cambios en las especies de lactobacilos. Si ustedes recuerdan, los lactobacilos son productores de iones libres de hidrógeno. Y esto nos permite mantener un pH ácido que confiere al medio vaginal un medio ácido. El pH vaginal está en promedio entre 4 y 4.5. Cuando esto está alterado, se dan este tipo de infecciones. Y por otra parte, la producción de aminas volátiles secundarias al metabolismo bacteriano. Estas tres van a definir lo que es una vaginosis bacteriana. Los síntomas van a ser sumamente variados. Podemos tener pacientes que tienen infecciones asintomáticas, como podemos tener pacientes con sintomatología franca. Las infecciones de la vaginosis bacteriana como tal no se considera una infección de transmisión sexual, pero sí aumenta la probabilidad de infección de transmisión sexual por el efecto local en la mucosa, tanto de infección como alteración del microambiente local. Y por otra parte, en las mujeres embarazadas, recordemos que todo lo que aumenta el metabolismo bacteriano, específicamente en las membranas, en el amnios, va a aumentar el metabolismo de las metaloproteinasas. Esto va a estimular las prostaglandinas por una parte y por otra parte aumenta el riesgo de parto pretérmino por ruptura prematura de membranas. Y bueno, un segundo muestro acá. La vaginosis bacteriana va a representar el 40 a 50% de todas las causas de flujo. La prevalencia en Estados Unidos, que es nuestra prevalencia de referencia, va a ser del 29% en la población general. La prevalencia de cada uno de los países es específica y propia de cada población. Hay muchos microorganismos, pero los tres principales o tres más frecuentes van a ser Gardnerella vaginalis, Mycoplasmominis y Ureplasma urolithicum. Algo muy relevante de esto es que estos tres microorganismos, el único que podemos obtener por cultivos normales es Gardnerella vaginalis. Si yo quisiera detectar los otros dos, tendría que pedir cultivos con medios especiales. Ahora, entre el 50 y el 70%, que es lo que les estaba comentando de las pacientes van a cursar asintomáticas. Se va a caracterizar por una secreción blanquecina, fina, homogénea, con olor a pescado. Sin embargo, estas características del flujo son un poquito ambiguas porque podemos tener un flujo grisáceo, ¿no? Puede que no sea completamente blanca. Lo que sí es característico es el olor a pescado y por otra parte una secreción fina. Suele percibirse con mayor frecuencia posterior al coito o asociada al periodo menstrual. No suele producir disuria, dispareunia, prurito, ardor, inflamación vaginal. Cuando tenemos esta sintomatología, vamos a pensar que tiene una infección mixta.
es importante que tengamos desde este momento en cuenta las características del flujo. Cuando hablamos de prurito, comezón, ardor vaginal, siempre tenemos que pensar en cándida, por eso es que ellos mencionan esto aquí. Una infección bacteriana, los síntomas de irritación y prurito no son característicos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos los criterios de Amsel, que primero para poder hacer el diagnóstico tenemos que hacer la exploración física. En la exploración física tomamos una muestra de las paredes vaginales como del exudado cervical para poder hacer las características. Podemos, dentro de las características que ya mencioné, el flujo, otra el aumento del pH vaginal por arriba de 4.5, recordemos que era nuestro corte en el extremo superior, y presencia de al menos 20% de células clave. Esto es muy característico. Por otra parte, tenemos la tinción de Gram. La tinción de Gram hasta la fecha sigue siendo el estándar de oro para para el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Cuando, por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad de los criterios de Amsel varían entre el 30 y el 70% porque necesitamos 2 de 3 y por lo menos tanto la identificación como la observación al microscopio van a depender de un ojo entrenado. Ahora, cuando lo hacemos con la tinción de Gram, esto va a aumentar una sensibilidad del 90% y la especificidad del 70%. La tinción de Gram se va a valorar con distintos criterios, entre los que existen o más utilizados son los criterios de High-ISON, en los cuales van a clasificar esta infección por grados, ¿no? Tenemos el grado 0, en el cual no vamos a encontrar bacterias, el grado 1, en el cual van a predominar bacilos de Dordeleno, lactobacilos. En el grado 2 vamos a encontrar una flora mixta, en el cual podemos encontrar lactobacilos o presencia de células clave, características de Gardnerella, y grado 3, morfotipos de Gardnerella y en presencia con mayor presencia en comparación de lactobacilos, y el grado 4 prácticamente van a ser los cocos gram positivos. No, se lo pedí a la señora. ¿Cuál? A la señora donde yo pasé. Le dije, señora, yo no se la vengo a arrancar. ¿Será que usted me regaló un girasol? Llévelo, mijito. Además, me dijo, aquí todo el mundo lo arranco, lleve lo que usted quiera, que usted me la pidió. Mire, que iban a hacer Era la más grande que había. Podría que esté con el micrófono apagarlo, por favor. Y bueno, aquí podemos ver la observación directa al microscopio de las células clave. Son células con la característica principal que van a tener un núcleo aumentado de tamaño. Ahora, ¿cuáles van a ser las características tanto a la exploración física como para las distintas pruebas? Mencioné básicamente tanto la observación directa al microscopio como la tinción de Gram. Los hallazgos normales, y esto también lo vamos a tomar como parámetro porque muchas veces no todo flujo es patológico. Recordemos que las características del flujo, tanto su producción, van a ir variando de acuerdo al ciclo. Por ejemplo, cuando está la fase inicial del ciclo, la fase folicular y la fase proliferativa, vamos a tener un incremento de estrógeno y progesterona, y esto va a aumentar la cantidad de flujo, y eso no necesariamente es patológico. ¿Qué es un flujo normal? Que va a ser un flujo inodoro, transparente, una producción de 1 a 4 mililitros en 24 horas, va a tener el pH dentro de los rangos que ya lo hablamos, la prueba de aminas negativa, a la microscopía salina vamos a ver polimorfos nucleares, pero básicamente la población que va a estar presente van a ser lactobacilos, pero no vamos a encontrar otro tipo de microorganismos, protozoos o células que nos sugieran cocos. Y la presencia y la prueba con el hidróxido de potasio va a ser negativa. Ahora, cuando hablamos de una vaginosis bacteriana,
vamos a tener una secreción maloliente sin dispareunia, eso es bien importante. Vamos a tener la secreción fina, blanquecina, puede ser grisácea, un pH por arriba del 4.5, la prueba de minas va a ser positiva hasta en un 70-80%. A la microscopía vamos a ver células clave en al menos el 20%. Esto es bien importante, al menos en el 20% de las células epiteliales. Y esta característica de la vaginosis bacteriana va a estar por lo menos en el 90% de los pacientes. Entonces, la observación directa es muy, muy, muy importante en combinación, como ya les mencioné, con la tinción de Gram, que para pregunta de examen, la tinción de Gram es el estándar de hoja. El tratamiento, pues tanto para las pacientes no embarazadas, la primera línea de tratamiento va a ser el metronidazol a dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. Podemos utilizar terapia tópica, vamos tanto con metronidazol como clindamicina. Puede ser en monoterapia, pues se pueden utilizar ambas terapias. Es importante que tengamos en cuenta que nuestra primera línea de tratamiento va a ser la terapia oral. Y la terapia tópica que está mencionada en esta tabla va a ser dirigida principalmente a disminuir la sintomatología. La sola terapia oral nos va a dar una resolución de los síntomas hasta en un 80% a las 4 semanas. Tenemos otras alternativas. Dentro de la misma familia del metronidazol tenemos el tinidazol, que se puede administrar a dosis de 1 gramo una vez al día por 5 días o 2 gramos, por 2 días. Y por otra parte, los óvulos de clindamicina. Ventajas, desventajas. Bueno, ya mencioné que nuestra primera línea de tratamiento es el metronidazol y tenemos aún un medicamento de la misma familia que es el tinidazol. Lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, el metronidazol es un medicamento menos costoso, más accesible y se ha visto que tanto en tratamientos de infecciones parasitarias, de protozoos, como en el caso de tricomonas, en el caso de infecciones bacterianas, como en el caso de la Gardnerella, la respuesta es mejor a tratamientos de larga duración, como es el caso de 7 días. En las mujeres embarazadas había una gran preocupación con el uso del metronidazol o del metronidazol, principalmente porque se pensaba, uno, en la teratogenicidad, la capacidad de teratogenicidad en el primer trimestre, y por otra parte, que en la lactancia podía tener un efecto negativo. Entonces, pero bueno, la CDC en el 2015 quita esta restricción para el uso del metronidazol en el primer trimestre. Si bien está descrito en experimentos en ratones y en animales que hay un potencial de teratogenicidad, en humanos no se han visto efectos secundarios, y hay ya estudios de muchísimas cortes que no han podido demostrar la teratogenicidad en humanos, por lo cual se quita esta restricción y nuevamente es la primera línea de tratamiento. Tenemos varios esquemas: el esquema de 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días, puede ser 250 3 veces al día durante 7 días, clindamicina 300 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Efectos secundarios del metronidazol: náuseas, principalmente van a ser síntomas gastrointestinales, que van a ser náuseas, sabor metálico, y ya. Ahora, una de las conductas muy frecuentes entre muchos ginecólogos y muchos médicos generales es el indicar la terapia a la pareja. Se puede indicar de manera libre y no hay efectos secundarios ni ninguna reacción negativa al administrar la terapia a la pareja. Sin embargo, en el caso de que sea la pareja masculina, no se ha visto grandes diferencias en cuanto a recurrencia en pacientes, en las parejas a las que se las administra los dos, en comparación con placebo. Pero sí, para las parejas del mismo sexo, en este caso hablando de pareja de dos mujeres, en estos pacientes sí se ha visto que hay mayor recurrencia cuando a la pareja mujer no se le administra el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la candidiasis vaginal y bueno, aquí hay varias cosas que son importantes.
la presencia de cándida en el tracto vaginal o en el microambiente vaginal no significa patología. De hecho, muchas veces la cándida, principalmente cándida albicans, que va a ser nuestro microorganismo con mayor prevalencia y más frecuente, hace parte de la flora normal. Sí, sin embargo, cuando aumenta la población de esta con respecto a la distinta población bacteriana propia de la flora normal, podemos cursar con síntomas. Entonces, los principales síntomas que tenemos que asociar son básicamente dos cosas: prurito, irritación, flujo vaginal blanquecino, brumoso, como si fuera queso crema, queso cottage, y no podemos hablar de que es una infección de transmisión sexual. Uno de los mecanismos por los cuales puede incrementar la población de cándida en el tracto vaginal o en el canal vaginal va a ser la contaminación de cándida del recto hacia la vagina. Se ha demostrado en cultivos las mismas cantidades, tanto en vagina como en recto. Entonces, es una de las teorías por las cuales se cree que puede aumentar la población de cándida en canal vaginal. Ahora, esto, a diferencia de las vaginosis bacterianas, no se asocia con una disminución de la población de lactobacilos, que es otro mito que se piensa que aplica para todo tipo de vaginosis. La cándida albicans va a ser responsable del 90% y va a ser la que nos va a dar mayor sintomatología. Hay otro tipo de poblaciones de cándida, ¿sí? Sin embargo, dan menor sintomatología, pero suelen dar sintomatología crónica o suelen dar infecciones recurrentes. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Las pacientes con diabetes mellitus mal controlada son propensas a especies de Candida albicans de alguna manera, y esto no solamente es en canal vaginal. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso de los varones con diabetes es muy frecuente que encontremos candidiasis en el glande, o inclusive en pacientes que están muy mal controlados, candidiasis orofaringea y esofágica. El uso de antibióticos se ha asociado el uso de antibióticos con el aumento en la población de cándida, pero esto principalmente porque el uso de antibiótico acaba con la flora bacteriana normal vaginal. En los pacientes inmunosuprimidos, pues bueno, ya el hecho de que esté inmunosuprimido altera la población de flora normal en la vagina. Y por otra parte, las causas genéticas, que esto no creo que se los pregunte, pero bueno, el gen SIGLC15, los polimorfismos en este gen se asocian con mayores infecciones, con recurrencias y suelen ser infecciones refractarias de repetición. Ahora, la clínica va a estar dada, como ya les mencioné, por prurito, ardor, irritación, disuria, dispareunia. Las características del flujo van a ser blanco, espeso, grumoso. No se asocia necesariamente a cervicitis. En algunos casos puede no ser blanquecina y grumosa, sino también puede ser fina o indetectable. Y yo considero que el dato pivote pues va a ser el prurito, ¿no? Hay casos muy severos en los cuales podemos encontrar hasta huellas de rascado, excoriación, fisuras por la misma irritación. Y bueno, las pacientes refieren la intensidad asociada al periodo menstrual. Entonces, si recordamos también las infecciones bacterianas, la sintomatología se exacerba con el ciclo menstrual. Y bueno, estas son los otros dos tipos de cándida, glaurata y parapsilosis, que nos van a dar hallazgos clínicos más leves, pero van a ser de difícil erradicación con la terapia antimicótica. El diagnóstico, bueno, ya vimos las características normales para que tengamos la comparación. Más adelante les pongo el cuadro con todos los distintos tipos de flujo para que ustedes lo tengan presente para su examen. Y bueno, vamos a ver que en cuanto a sintomatología, prurito, los signos, eritema, edema, en cuanto al pH, prácticamente no hay alteraciones en el pH,
Y esto precisamente por lo que mencionaba. La infección por cándida no se da por una disminución de la población de lactobacilos. Y si tenemos una población de lactobacilos conservada, vamos a tener un pH en valores normales. La prueba de amina va a ser negativa. A la microscopía vamos a ver pseudohifas, y esto va a estar presente prácticamente en el 40%. Son células que parecen flageladas. Y la microscopía con hidróxido de potasio, vamos a ver igual pseudohifas, y esto va a estar presente en el 70% de los pacientes. ¿Cuándo vamos a hacer cultivo? Es una pregunta complicada porque, bueno, complicada, pero creo que en la práctica médica no mandamos cultivo a todas las pacientes. Simplemente tenemos una paciente con una clínica franca de candidiasis vaginal, podemos iniciar tratamiento de manera empírica. ¿A quién sí la vamos a mandar? Vamos a tener un paciente con con clínica positiva, pero con una microscopía que no evidencie pseudohipas o todas las características propias de la candidiasis al microscopio. En otros casos puede ser los pacientes con síntomas persistentes o recurrentes. Cuando damos tratamiento, remite y tenemos más de 3 a 6 casos al año, tenemos que pensar en especies no albicans, y para esto es importante hacer el cultivo. ¿En qué otras poblaciones tenemos que hacer cultivo? Bueno, en pacientes que tienen inmunosupresión por distintas patologías como diabetes, en terapia con quimioterapia, radioterapia, o virus de la inmunodeficiencia humana, o cualquier condición que genere compromiso del sistema inmune. El tratamiento, en pacientes con infecciones no complicadas, que están los criterios, menos de 3 episodios, síntomas de leves a moderados, una mujer sana, no embarazada, una mujer inmunocompetente, pues vamos a darle tratamiento. Y el tratamiento de primera línea va a ser, ustedes, yo creo que han escuchado los distintos tratamientos con azoles, como el itraconazol, el miconazol, y bueno, igual con las infecciones bacterianas, la terapia tópica va a estar dirigida principalmente para quitar la sintomatología, para remitir la sintomatología. Esto es muy importante porque es la manera en la que nosotros le vamos a resolver un problema importante. Las pacientes, hay muchos pacientes que tienen que la sintomatología es tan importante que la terapia tópica resuelve el problema de manera importante. Sin embargo, nuestra primera línea de tratamiento van a ser los azoles, y principalmente las guías actualmente prácticamente mencionan al fluconazol como terapia principal. Nuestra primera línea de tratamiento va a ser fluconazol a dosis de 150 miligramos, dosis única. Nos va a dar concentraciones terapéuticas hasta por 72 horas. Tiene un menor costo versus tratamiento tópico, porque el fluconazol no necesariamente es un medicamento económico en comparación con otro tipo de azoles. Sin embargo, en el caso del miconazol tópico, por ejemplo, resuelve la sintomatología, pero se requieren tratamientos de más de 15 a 20 días para resolver el problema y con una mayor tasa de recurrencia. Entonces es aquí donde entra el fluconazol. El tratamiento de la pareja tampoco está indicado. No es que no esté indicado, sino que en los distintos estudios, como en lo que les comenté con la infección de la vaginitis bacteriana, en las parejas en las que se les da tratamiento en comparación con parejas que se les da placebo a la pareja, al varón, y en este caso sí, tanto pareja hombre como pareja mujer, no se han visto grandes diferencias. En el caso, perdón, ahí puse una complicada, pero en el caso de una infección complicada, que es de más de 3 episodios al año, síntomas graves como excoriación, fisuras, cuando tenemos especies distintas a cándida, pacientes embarazadas, diabetes mal controlada, inmunosupresión, debilitamiento secundario a procesos quirúrgicos, enfermedad aguda, pacientes que, ahorita en el caso del COVID, están intubados y están sometidos a un estrés metabólico, inmunológico. Estos pacientes los vamos a considerar como una infección complicada. A estos pacientes les vamos a dar una dosis de fluconazol cada 70 horas por 2 o 3 dosis, dependiendo de la gravedad, o podemos dar terapia con terapia tópica durante 7 a 14 días. De igual manera, se puede administrar un corticosteroide tópico para disminuir la sintomatología, y
en lo que se da justamente esta ventana para que el antimicótico resuelva los síntomas. Los antimicóticos tópicos sí resuelven sintomatología, pero prácticamente de manera importante casi hasta los 5 días. Sí disminuye desde la colocación, pero principalmente hasta los 5 días. Es aquí donde entran los esteroides. Como es el caso del clobetasol, que es el principal agente esteroideo que se utiliza tanto en mucosa vaginal, perdón. Ahora, en el caso de que tengamos una candidiasis vaginal recurrente, vamos a dar igual una inducción con fluconazol cada 72 horas, 3 dosis, una vez a la semana durante 6 meses. Es decir, estos son pacientes que tienen más de 3 casos al año o más de 3 episodios, pero que no tienen todo este cuadro de ser inmunocomprometidos o patologías agregadas o el embarazo que condiciona inmunosupresión. Si no tenemos acceso al fluconazol, podemos utilizar alguna terapia oral alternativa, como es el caso del itraconazol 100 miligramos, en esquema de cada 12 horas o cada 8 horas. Perdón, sí, cada 12 horas o cada 8 horas durante 10 a 14 días, y la terapia tópica la podemos utilizar durante 6 meses. En especies de cándida no albicans, como es el caso de cándida glabrata, es necesario que utilicemos ácido bórico, que es ácido bórico intravaginal, 600 miligramos al día durante 14 días. Justo es por esto que es importante que en los casos recurrentes hagamos un cultivo, porque si nos estamos dando cuenta, nuestras primeras líneas de tratamiento para las especies de cándida no albicans es otra línea de tratamiento completamente diferente. En el caso de Candida krusei, vamos a utilizar terapia tópica con clotrimazol, miconazol o terconazol intravaginal durante 7 a 14 días. Y todas las demás especies las podemos tratar con fluconazol. En caso de que tengamos un paciente inmunocomprometido, vamos a dar igual terapia durante 7 a 14 días, como lo había mencionado previamente. En el caso de las pacientes embarazadas, las guías, tanto las guías americanas como las guías inglesas, nos indican el uso de clotrimazol o miconazol tópico durante 7 días. Ahora vamos a hablar de la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección por un protozoo. Si recordamos, los protozoos son microorganismos que tanto tienen características de bacterias como tienen características de parásitos, pero están justo en medio. Este es un microorganismo. Esta es la infección no viral más común en todo el mundo en cuanto a infección vaginal. Sus manifestaciones clínicas no son de libro, suelen ser sumamente variadas, y un porcentaje muy importante de los pacientes va a cursar asintomática. Tiene un periodo de incubación de 4 a 28 días y suele cursar en coinfección con otros microorganismos entre un 20 y un 60%. Suele ser asintomática hasta en el 85% de los casos, y puede cursar asintomática hasta por 3 meses e iniciar con síntomas insidiosos o inespecíficos. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Una de las... la infección por Trichomonas vaginalis el microorganismo como tal es uno de los microorganismos etiológicos de la enfermedad inflamatoria pélvica. Uno de los problemas con este tipo de microorganismos es que al cursar asintomáticos, uno, representa un reto diagnóstico, 2, y no podemos hacer diagnóstico temprano de procesos inflamatorios en las tubas o enfermedad inflamatoria de las alfinges. Esto tiene un impacto negativo de manera importante en la fertilidad de la paciente. Dentro de las características clínicas va a ser ardor, prurito, disuria, dolor abdominal bajo, dispareunia. Siempre que tengamos una paciente con infección vaginal recurrente, infección purulenta, franca, y que tenga dolor abdominal bajo, inespecífico, de más de 6 meses, tenemos que siempre pensar en enfermedad inflamatoria pélvica. Entre el
11 y el 17% de las pacientes presentan síntomas típicos, entonces es lo mínimo. De igual manera vamos a tener mayor exacerbación de los síntomas asociados a la menstruación y se suele asociar a sangrado postcoital. El flujo puede ser verde, fétido, espumoso, esto es muy importante, nos puede dar eritema vulvar, depende de donde ustedes lo consulten, también nos puede dar olor a pescado, olor a minas. La afección al cérvix suele ser poco frecuente, sin embargo, un dato pivote a la exploración, y nosotros como ginecólogos que sí lo vemos, a la realización de la colposcopía o observación directa del cuello, podemos ver cérvix en presa. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Una de las características típicas de examen es flujo verde, espumoso, cérvix en presa, tricomonas. Ahora, el diagnóstico se puede hacer por observación directa del protozoo, que es un microorganismo con flagelos que le permiten su movilidad, y suele estar presente entre el 60 y 70% de las pacientes que tienen un cultivo positivo. Es decir, el que no veamos el microorganismo nos da un 30% de margen de equivocarnos y probablemente esté ahí. Y por otra parte, recordemos que la observación al microscopio requiere cierto entrenamiento y estar asociado con esto. Entonces, nuestro estándar de oro ahora es el PCR, esta prueba Hologic, que es como la que está aprobada por la FDA, nos da una sensibilidad del 95% y una especificidad del 95%. Por otra parte, tenemos los kits rápidos que funcionan con anticuerpos y nos dan la ventaja de darnos una respuesta rápida y suelen ser específicos. Por ejemplo, la primera prueba que mencioné ahí tiene una sensibilidad entre el 60 y el 95%, bastante amplia. En el caso de Osom tricomonas, que es una prueba rápida que suele ser hasta el resultado en 10 minutos, nos da sensibilidad del 95% y una especificidad del 97%. Si tenemos acceso a ella, es una muy buena opción para el diagnóstico rápido. Sin embargo, recordemos que prácticamente el diagnóstico lo podemos hacer de manera clínica y con la observación directa. Y bueno, aquí vamos a ver lo que les estaba mencionando, ¿no? En este caso, la tricomona sí va a alterar el pH, vemos que del 5, puede ser desde 5 hasta 6. La prueba de amina suele ser positiva, nos da este olor característico. A la observación vamos a ver polimorfos nucleares de manera importante, flora mixta, tricomonas móviles, protozoos moviéndose, y van a estar presentes hasta en el 60% de los pacientes. A la prueba de hidróxido de potasio al 10% va a ser negativa. Otras pruebas son las pruebas de antígenos y las pruebas rápidas que les había mencionado. El tratamiento, pues bueno, van a ser prácticamente los mismos. Realmente es bastante sencillo. Puede ser metronidazol o tinidazol. En este caso, el tinidazol nos va a dar mayor eficacia, menos efectos secundarios y uno de los problemas es que tiene mayor costo. Por otra parte, los esquemas de larga duración, igual como lo mencioné previamente, se asocian a menores tasas de recurrencia. Tenemos el esquema de 500 miligramos cada 2 horas por 7 días. En este caso, si se va a administrar terapia a la pareja, se puede dar una administración dosis única con tinidazol, y el esquema único o se puede dar un esquema de 2 gramos dosis única. Y con estos dos medicamentos de la misma familia podemos tener tasas de curación y de resolución de los síntomas hasta en un 95%. ¿Qué vamos a hacer cuando uno de nuestros pacientes tenga alergia a los medicamentos de la familia de 5-nitroimidazol? Pues bueno, se han utilizado otro tipo de fármacos o de terapias antimicrobianas. Sin embargo, las tasas de curación suelen ser mínimas, suelen ser bajas. Comparemos, por ejemplo, que la opción que tenemos ante los pacientes con alergias es la terapia con metronidazol tópica, es de la misma familia, pero tópica.
tenemos una tasa de curación menor al 50%. Entonces, lo que se recomienda prácticamente es terapia de sensibilización, se refiere con el alergólogo, el bacteriólogo, con el infectólogo, para poder administrar la terapia en caso de que tengamos recurrencia. Y bueno, aquí tenemos todos los distintos tipos de flujos y de vaginosis y sus distintas características. Creo que de aquí lo más importante, uno, es que en la candidiasis vulvovaginal tenemos prurito. El pH se conserva y vamos a tener presencia de pseudohifas. Eso básicamente nos da el diagnóstico. Y obviamente las características del flujo. En el caso de la vaginosis bacteriana, recordemos que sí ataca a la población de lactobacilos, por lo tanto tenemos modificación del pH, aumenta. Vamos a tener una prueba de aminas positiva y a la microscopía vamos a ver cocobacilos y vamos a ver células clave en un 20% en comparación con el resto de la población de células que observemos. Vamos a ver que el flujo vaginal va a ser de cualquier característica, en realidad va a ser un flujo fino, puede ser hialino, pero va a tener la característica de que va a tener mal olor. Y en el caso de la tricomoniasis, clásico, vamos a tener, puede tener irritación, pero recordemos que tiene una sintomatología muy, muy variada, pero lo característico de la tricomoniasis es aumento del pH, cervix en fresa, flujo espumoso y observación directa de los protozoos o de las tricomonas. Creo que realmente el diagnóstico diferencial es relativamente sencillo. Ahora, y ya, básicamente. Ahora vamos con los casos clínicos. Doctor Andrés, por favor, colabórenos con el desarrollo de este caso clínico. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Ya. Una paciente femenina que acude refiriendo cuadro clínico caracterizado por salida de secreción vaginal en poca cantidad, sugiere olor a pescado, no prurito, test de pH vagina mayor a 4.5 y indique su diagnóstico etiológico según el CASIS del 2019. Ya, la opción A es bacilo de Torbellino vaginal, B, vaginosis bacteriana, C, candidiasis vaginal y D, tricomoniasis vaginal. ¿Sí? Ya, me iría por la opción B. Sí, fíjate que yo ahí le puse tricomoniasis vaginal, pero estás bien, o sea, no estás completamente bien, pero justamente por lo inespecífico que son los cuadros, pero definitivamente tenemos el cuadro de olor a pescado, olor a pescado y no nos da las características específicas del flujo, está correcto con lo que es vaginosis bacteriana. Creo yo que aquí hubiera sido correcto que nos pusieran células clave para que pueda poner un diagnóstico más específico, ¿no? Claro. No te olvides ahí de la respuesta, tu respuesta también está bien. Doctor Brian Quije, por favor, nos ayuda con el desarrollo de este caso. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. La infección vaginal que se manifiesta clínicamente con prurito, eritema y signos inflamatorios de la vulva es CASIS de 2018. Tenemos la opción A, tricomoniasis, opción B, herpes genital, opción C, candidiasis y opción D, vaginosis bacteriana. Fácil. Me iría por la C. Pues sí, listo. Entonces, lo que habíamos mencionado, bueno, aquí no nos están dando las características del flujo grumoso, blanco, pero sí nos están diciendo prurito, ¿no? Eso es bien importante. Inflamación, irritación. No les mencioné, pero bueno, las pacientes con candidiasis vaginal también pueden cursar con disuria, pero la disuria no necesariamente habla de una uretritis secundaria, una infección importante, sino una irritación externa del meato uretral. Eso es otro dato, pero no lo suelen colocar, pero es importante que lo sepan. Doctora Isabel Cedeño, nos ayuda con el desarrollo y el análisis de esta pregunta. Sí, claro, doctor. Buenos días. ¿Cuál es el tratamiento de la vaginosis bacteriana en el embarazo?
A, doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. B, metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 7 días. C, ampicilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días. O penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades internacionales, una dosis. Yo me voy por la B, metronidazol 500 miligramos cada 12 horas. ¿Y por qué no le darías doxiciclina? Está contraindicada en el embarazo. Ok, muy bien. ¿Por qué? Por los efectos teratogénicos que provoca. Bueno, principalmente por la familia a la que pertenece. ¿Qué efectos teratogénicos recuerdas? Ah, ¿A qué familia pertenece? ¿Alguien que sepa? ¿No? ¿Alguien tiene que saber? A la familia de las tetraciclinas. ajá. Exacto. ¿Y qué hacen las tetraciclinas? Bueno, principalmente, igual así como las proquinolonas, van a tener un efecto negativo en el metabolismo, en el metabolismo y la formación ósea, ¿no? Eso es como lo principal, entre otros efectos teratogénicos, que no es el caso de la clase, pero que lo tengamos presente. Entonces, como les comenté, la CDC ya no contraindica, ya no desaconseja, entonces nuestra primera línea de tratamiento por tasa de eficacia va a ser el metronidazol. El doctor Jesús Jiménez, ayúdenos con este caso, por favor. Bueno, buenas tardes. Dice, paciente femenino de 18 años sin antecedentes patológicos de importancia, sexualmente activa. Acude a la consulta por presentar secreción vaginal. En el examen físico se observa cervicitis con secreción vaginal abundante que es inodora, no irritan y amarillenta. ¿Cuál es el tratamiento y el diagnóstico adecuado? Vaginosis bacteriana, opción A, clotrimazol. Opción B, infección por hongos, acitromicina. Opción C, infección por herpes, mivalaciclovir. Y la opción D, infección por gonorrea y doxiciclina. ¿Qué piensas? A ver, yo No está del me libro, iría ¿verdad? por infección por gonorrea. Ok, ¿por qué? Descarto infección por herpes por la clínica, porque el herpes se manifiesta más con apariciones de vesícula. La respuesta es por la cervicitis, ¿no? Claro. Siempre que veamos cervicitis y flujo, tenemos que pensar en una infección uterina supracervical, o sea, como es el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, que la gonorrea es uno de los microorganismos con mayor prevalencia. Sin embargo, hoy en día tiene mayor prevalencia, no sé, en Estados Unidos, Europa y México, la clamidia, ¿no? No sé en Ecuador. Pero según yo, lo que chequé era lo mismo. Igual, no hay estudios. Dime. Se maneja igual, porque acá tampoco hay estudios para que hayan hecho alguna investigación y determinar realmente la prevalencia. Entonces se maneja bajo la misma literatura. Excelente. Entonces, el doctor John Novoa, por favor ayúdenos con el análisis y el desarrollo de este caso. Buenas tardes. Tenemos la opción terapéutica para una paciente con diagnóstico de vaginosis bacteriana, CASES del 2018. Ya, tenemos A, doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días, metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días, clotrimazol 100 miligramos vía oral dosis única, albendazol 400 miligramos vía oral dosis única. Ya, en este caso me iría por Está fácil. metronidazol 500 miligramos 2 veces al día por 7 días. Listo, muy bien.
Vamos. Doctor Jonathan Murillo. Aquí yo creo que preferiría que me dijeran directamente la respuesta por cuestiones de tiempo. Nos falta bastante todavía. Ya listo. Lee el caso y me dices directamente la respuesta. Listo. Léelo en voz alta para que los demás lo escuchen. Paciente de 30 años, gesta 0, ciclos menstruales cada 30 días, con FUM 13 días antes. Acude a la consulta por presentar secreción vaginal que ha aumentado en los últimos 2 días. Al examen físico es normal. El examen ginecológico revela genitales externos normales con presencia de moco cervical transparente, abundante, que aparentemente es la causa de la secreción vaginal. ¿Cuál de las siguientes etiologías es la más probable? Secreción por estrógenos, infección por clamidia, secreción de progesterona o vaginosis bacteriana. Secreción de progesterona. ¿Por qué piensas eso? No sé, porque puede ser un embarazo y es cuando se está formando el tapón. Es una respuesta medio complicada, pero sí, lo correcto es que es hormonal. Pero acuérdate que, te voy a poner un ejemplo. En el caso que utilicemos un dispositivo como el Mirena que libera progestina a nivel local, uno de sus mecanismos de acción es inhibir la llegada del espermatozoide al ovocito por el espesamiento del moco. Del moco, sí. Entonces, cuando una paciente está embarazada, por efecto progestogénico de la progesterona, tenemos un moco espeso. Pero precisamente antes de que se dé la ovulación, tenemos pico tanto de estrógeno como de progesterona, pero cuando tenemos estimulación estrogénica, vamos a tener aumento del flujo y va a ser delgado, hialino, como las características que nos están enseñando. ¿Listo? Pero bien, era hormonal. Ya, listo. Doctor Sebastián Dávila. Buenas, doctores. Hola, ¿cómo? Hola. Paciente de 35 años con antecedentes de cistitis aguda, hace 2 semanas tratada con antibiótico. Acude por presentar desde hace 1 semana prurito vaginal asociado a disuria terminal. Al examen físico se encuentra sobrepeso y en el examen vaginal se aprecia eritema en la vulva y en la vagina con leucorrea blanca en acúmulo. En acúmulo adherente a las paredes vaginales. Tiene APF de diabetes y en el examen de laboratorio de la secreción vaginal que se espera encontrar. A ver. Me iría por la B. ¿Y por qué? Porque debería haber un aumento del pH y pues de las células clave de aminas, ¿no? ¿Alguien más piensa otra cosa? ¿Alguien más, no? Bueno, aquí vemos varias características, ¿no? Tenemos un paciente diabético, diabetes mal controlada, sí asociada a infecciones bacterianas, pero mayor a infecciones micóticas. Por otra parte, tenemos un flujo blanquecino espeso, tenemos adherido a las paredes vaginales y la paciente refiere prurito. Esto es muy característico, recuerden, prurito cándida. Entonces, si pensamos en cándida, nos altera el pH y vamos a tener presencia de hifas. Entonces, prurito, cándida, ¿vale?